Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Les damos una cariñosa bienvenida, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, el pastor Daniel Montemiralle. Bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros en este resumen. Muchas gracias. Aquí estamos dispuestos nuevamente para poder seguir analizando un poquito más la palabra del Señor. Yo quiero invitar a nuestros oyentes para que usted, si no tiene acceso a este material, lo solicite a Nuevo Tiempo o al mismo canal que nosotros estamos transmitiendo o a la página, porque está disponible para todos ahora. Es un material excelente para reflexionar y mirar qué podemos hacer en un mundo que la verdad las cosas nos está diciendo que no da para más. Un mundo que está siendo llevado, ¿no es cierto?, por plagas, pestilencias, pero Dios está ofreciendo algo mejor. Así que si usted necesita, comuníquese con nosotros. Hay un correo aquí en la página también, o con la radio, y le van a remitir en PDF las lecciones que nosotros estamos conversando. El texto central es un llamado que hace Jesús a las personas. Ahora también se lo hizo a sus discípulos y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es un llamado que yo creo que usted, pastor, lo ha aceptado, ¿no es cierto?, de convertirse en ir a Jesús y ser pescadores de hombres en su ministerio, ¿verdad, pastor? Bueno, así es, hemos tenido este tremendo privilegio, la invitación del Señor. Como dice el texto bíblico, primero a seguir al Señor. Para poder llevar a otros a los pies de Jesús, primero tenemos que convertirnos en seguidores de Jesús, en discípulos de Jesús. Y eso, en ese proceso también estamos, porque este proceso de ser discípulo de Jesús no termina. Todos los días, todo el tiempo estamos aprendiendo cómo vivir, cómo Jesús quiere que vivamos, cómo Él es, aprendiendo constantemente de Él, para que de esa manera podamos conducir también a otras personas al Señor. Hay un incidente en Marcos, ¿verdad?, que lo habíamos comentado en relación a Jesús va a Betsaida y se le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Ahora, lo interesante es que aquí aparecen personas que están interesadas en salvar a alguien, y algunos comentadores piensan que este ciego no creía en Jesús, decididamente. Lo dicen por la situación, como se ve. Incluso a lo mejor le dijeron vamos, pero él no quiso y lo llevaron. Y le rogaron a Jesús, le clamaron a Jesús que lo tocase. ¿Para qué? Es lo que debe hacer quizás uno, llevar a Jesús para que Jesús nos toque y nos cambie. Me parece el incidente. Exactamente, la verdad es que hay por lo menos 25 milagros que se mencionan de curaciones, de sanidades ahí en el Nuevo Testamento, y más de la mitad de estos milagros están relacionados con algún pariente, algún amigo que lleva a la persona a Jesús para que sea sanada. La verdad es que muchas personas nunca vendrán a Jesús a menos que alguien que tenga fe los lleve, los conduzca. Entonces, nuestro papel es poder convertirnos en esos presentadores, en esas personas que acercan a otros a Jesús. Ese es un ejemplo muy importante que se nos da aquí en esta parte de la Escritura. Mirando bien el relato, pastor, si uno mira con detención, dice que Jesús, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. No le sacó fuera de la casa ni del grupo, sino fuera de la aldea. No sé, usted había dicho no sé cuántos metros fueron, pero en ese instante quizás él fue conversando con este hombre. Y tampoco lo sabemos y no podemos especular mucho, ¿no es cierto? Pero sacándolo fuera es como decir: mira, te voy a apartar para que no tengas esta influencia que quizás la que te está corrompiendo. Te tomo ahora. Y dice, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Este es el primer toque. ¿Qué le parece a usted una experiencia de ese toque? Que solo con Jesús, pues. A lo mejor los discípulos siguieron, pero ahí estaba, ¿no es cierto? Claro, la verdad es que sorprende esa manera como Jesús hace ese milagro. Al llevar a ese hombre para afuera, yo creo firmemente que la idea del Señor Jesús era que fuera tomando confianza ese hombre en él, al conducirlo,
¿cierto? Él tenía que dejarse llevar. Al dejarse llevar por Jesús, él tenía que llegar a la conclusión finalmente de que lo que Jesús iba a hacer era algo bueno para él. Para algo Jesús lo llevó para afuera. Y entonces en esa situación, él se deja influenciar. Ahora, cómo Jesús hace ese milagro también es otra cosa interesante, ¿no? Usó saliva, dice, y la puso en sus ojos. Tal vez a nosotros nos puede parecer un poquito medio, así, no muy, muy agradable. Sin embargo, el Señor usa ese medio de una manera sencilla, simple, para poder hacer entender, ¿cierto?, que el Señor quiere darle un beneficio, quiere sanarlo, quiere restaurarlo. Sin embargo, después de que él trata de ver, dice, bueno, la verdad es que veo hombres, pero los veo como si fueran árboles, no los veo claramente. Bueno, eso nos da a entender en todo caso que el hombre aparentemente no era ciego de nacimiento, ¿eh? Él había quedado ciego en algún momento porque él tenía en su cabeza todavía el recuerdo de cómo eran los árboles y cómo eran las personas. Así que Claro. uno puede inferir que no era ciego de nacimiento. Capítulo 9 de Juan. Ahora, esto me trae a pensar cuando dice que veo hombres los veo como hombres, como árboles, pero los veo que andan. Y yo lo veo esto como una experiencia que el primero llega a la iglesia, primera vez que llega a la iglesia una persona, a lo mejor nos ve a nosotros como árboles que andan, pero no nos ve como hermanos hasta que comprenden. Y de hecho, las personas que llegan por primera vez a la iglesia son personas muy extrañas, nos miran lo que hacen, personas que quizás nunca han entrado a una iglesia, nos escuchan cantar, orar, arrodillarnos, saludarnos. Es una experiencia nueva, pero Jesús insiste y vuelve otra vez con el segundo toque, digamos, la segunda milla, para decirlo de otras maneras. Volvió a hacer lo mismo otra vez y le dice, ¿qué mirase? Y en ese instante recién fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Pero luego Jesús le dice algo y lo envía a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Ahora por eso lo sacó fuera de la aldea, pues, ¿no es cierto? Que se vaya directo a la casa a contar qué cosa, lo que le había sucedido. Sí. Es una experiencia maravillosa en realidad de este hombre que nos ayuda a entender cómo Jesús busca todas las instancias para salvar a una persona. Vamos a conversar 2 ideas, una lección sobre aceptación y la siguiente es comienza donde estás. Los dos son temas muy importantes en relación a ver las personas a través de los ojos de Jesús. Vamos a tomar un texto acá que tenemos en nuestra pauta para nuestra conversación. Está en Juan 4:3. ¿Qué incidente hay allí? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y era necesario pasar por Samaria, lo habíamos conversado. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, o a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Nos recuerda toda una historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahí había un pozo y una mujer que Jesús se sentó tranquilamente, quizás a descansar. Recuerda usted que era ser humano, y aparece una mujer que a la hora sexta venía a buscar agua. ¿Qué hora es esa, pastor, sexta? Porque no es la misma hora nuestra, ¿no es cierto? Sí, era el mediodía, la hora sexta, las 12. Ya. Comienzan las horas a partir de las 6 de la mañana a contarse, 1, 2, 3, hasta... Así se contaban en ese lugar. Bueno, era mediodía, con el calor del mediodía infernal, que seguramente en esas regiones siempre se caracterizan por ser muy calurosas. Y entonces Jesús va, dice, bueno, la Biblia dice que era necesario que pasara por allí. Esa necesidad no era únicamente geográfica, porque el lugar estaba en medio donde él se dirigía, sino que había una necesidad mayor, más profunda, que era poder llegar al corazón de esta mujer, y no solamente de esa mujer samaritana, sino de todos los que estaban allí en esa ciudad. Y el Señor pasa por encima de todas las barreras sociales. De hecho, ¿cierto?, el que fuera a hablar a solas con una mujer era terrible, no podía. Un hombre hablando solo con una mujer, un judío hablando con una samaritana, en fin, y así pasa por todas las barreras
porque Él lo que quiere es poder darle la oportunidad de salvación, de vida eterna a esta mujer y a todas esas otras personas también. Lo bueno es el nexo que hace Jesús con esta mujer, ¿no? Le dice, dame agua, ella viene a buscar agua. Yo me imagino que cuando venía acercándose al pozo y vio a un hombre, porque estaba hablando así, vio a un hombre sentado, quiso volverse, pero bien difícil ya. Llegó, sacó agua y ahí Jesús le dice, dame de beber. Y comenzó una conversación que terminó en salvación. No recuerdo bien el autor, pero estaba leyendo un libro la otra vez sobre este incidente. Y él dice que esto no es bíblico, solo tradición, que se cree que esta mujer después de este encuentro, porque ella dejó Alcántara, tú recuerdas, se fue a la ciudad, trajo a la ciudad entera a los pies de Jesús y ellos dijeron, mira, ahora no te creemos a ti, sino creemos al que nos está hablando. O sea, los condujo a Jesús. Dice que ella se convirtió en una misionera con sus hijos, su familia, y fue diseminando este mensaje por muchos lugares. Bíblico, para que nadie me dice dónde está la cita. Pero No, ella cuando va ya se demuestra un espíritu misionero, había algo en ella que no podía callar, no podía guardar en su corazón y tenía que compartirlo con otros. Entonces, ese espíritu misionero que salió producto de ese encuentro con el Señor Jesús, ella tenía que compartirlo, así como lo dijeron también los apóstoles ahí en Hechos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído también. Es la reacción natural de una persona que se encuentra con Jesús. y el otro tema es en relación, comienza donde estás, dónde estamos nosotros en este momento. Yo no sé, pero la idea que se presenta también acá es que comencemos con la familia, pero también podría ser en el trabajo, en el bus, no sé, en un viaje en avión. ¿Cuántos han estado en conversaciones con personas que están viajando juntos? Y se produce una experiencia rica porque quizás allí donde estamos es el último, la única forma que puede o que alcanza a las personas con el mensaje. El caso de Andrés, de Simón, dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, Juan que era el precursor de Cristo, ¿verdad? Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entiendo que esto ellos lo habían conversado en relación al Mesías que vendría, pero ahora que le diga, le hemos hallado, yo me imagino que ha sido una noticia muy bonita para ellos. La verdad es que ellos esperaban con ansias que llegase el Mesías. Entonces, era una conversación que se tenía a menudo en las casas de ellos sobre el Mesías, la venida del Mesías, y sobre todo porque ellos estaban esperando que el Mesías viniera para poder librarnos de la opresión de los romanos, que ese era el concepto que ellos tenían de la venida del Mesías, librarlos de esa opresión, no del pecado. Entonces, cuando Andrés llega donde Pedro le dice, sabe que encontramos al Mesías, quedó pero eh, feliz rápidamente, por ese encuentro. En el capítulo 12 también hay un incidente interesante, perdón, el capítulo 5, estoy refiriendo al capítulo 5 de Juan. Uno ha leído estos incidentes cuando Jesús vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que comas? Uno encuentra medio extraño algunas palabras que Jesús dice de repente, pero está haciendo reaccionar a los discípulos. Atiéndalos aquí donde estamos, no vayan a comprar, es imposible. Lo imposible lo voy a arreglar yo, pero hagan algo ustedes. Y ahí aparece la conexión nuevamente, que hay un niño, Felipe actúa nuevamente, ¿no es cierto? Y se acerca. Lo único que tenemos es este muchachito que encontré aquí, pero que tiene 5 panes y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Bueno, para Jesús cualquier cosa sirve, ¿verdad? Lo que el Señor espera es que nosotros hagamos nuestra parte. Y eso también a mí me llama la atención. El Señor podía perfectamente haber dicho, bueno, a ver, no hay nada, no se preocupen, yo voy a hacer una oración y aquí va a aparecer pan, mucho pan, para todo el mundo. Pero el Señor espera que nosotros hagamos nuestra parte y que de esa parte que nosotros podamos hacer, el Señor pone su bendición para que pueda alcanzar, ¿cierto?, el alimento finalmente para las personas. En este caso, Andrés tuvo que ir, buscó un pequeño, un muchacho, dice ahí, que le pasó ese alimento
y se lo llevó, Andrés se lo llevó a Jesús, le dice, mira, esto es lo que hay. Y el Señor dice, no importa, trae lo que tienes en tu mano y eso yo voy a utilizar. Y eso finalmente fue utilizado para llegar a toda esa gente. Entonces, eso también es una lección súper importante para nosotros. Exactamente. Siempre he pensado qué hizo después el muchachito, ¿eh? En el momento se vio con las manos vacías, pero yo creo que fue una de las canastas que sobraron, las que él quizás se llevó de vuelta a casa y fue a contar lo que él había visto y cómo se diseminó el Evangelio. Vamos a conversar esto de lidiar con personas difíciles, es un tema que es complicado, especialmente cuando la actitud de una persona difícil nos pasa a llevar. Oiga, eso es complicado, pero yo creo que de repente nos encontramos con eso. Pero ¿qué hizo Jesús con las personas complicadas? ¿Qué dice la Escritura? Si habían algunos complicados, eran los discípulos. Todos tenían una característica bastante compleja. Claro. ¿Cómo llegar, por ejemplo, con el Evangelio a un vecino que es complicado, que a lo mejor nos hace la vida imposible, que pone la música fuerte a todo volumen cuando nosotros queremos descansar en la noche? O de un viernes para un sábado se juntan y meten bullicio. ¿Cómo llegar a un vecino o alguien que tal vez nos deja su basura en el lado nuestro? Estoy poniendo casos así. Sí, ¿cómo poder llegar a ese tipo de personas? ¿Cómo podemos de alguna manera mostrarles el amor de Jesús? Creo que aquí está nuevamente el asunto de cómo poder ver a las personas como Jesús las ve. Si nosotros vemos a esa persona como una persona complicada, conflictiva, que no toma en consideración a los demás y vamos a cerrarnos con ese pensamiento, va a ser difícil que podamos llegar a ese corazón. Yo recuerdo que en la casa, en el departamento donde vivíamos antes, arriba había una persona, una mujer, que ponía música fuerte y nos zapateaba la cabeza todo el tiempo. Y yo a veces tenía que ir a decirle al conserje, por favor, avísele que baje la música, en fin. Pero un día pensé, dije, bueno, también de alguna manera tengo que llevar al corazón de esa persona. Y me di cuenta que esa mujer cantaba, le gustaba la música. Y un día le compartí le dije, oye, que cantas bonito, me gusta mucho escuchar tu música porque tenía una voz bonita. Yeah. Cuando yo le hice ese comentario, porque ella sabía que yo era el que siempre le decía al conserje que por favor bajara la música, entonces estaba molesta, yo sabía que estaba molesta conmigo. Pero una vez nos encontramos los dos solo en el ascensor. No había para dónde ir. Entonces dije, bueno, también tengo que llegar de alguna manera al corazón de ella. Y efectivamente tenía una linda voz. No estaba yo inventando. Y yo le dije, Señor, dame palabras. ¿Cómo llegar a esta mujer? Y ahí le dije, me encanta como tú cantas. Tienes una linda voz, en fin. Y ahí conversamos un poquito y como que se dio una instancia más de conexión. Entonces, a veces nos toca vivir o convivir con personas, incluso dentro de la familia, que no son fáciles. Pero ahí necesitamos justamente pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y la misericordia para poder llegar al corazón de esas personas. Uno mirando los ejemplos, Jesús buscó las instancias justas como para llamar a estos hermanos. Por ejemplo, le dice, salgan de aquí y yo os haré pescadores de hombres. Fue interesante cómo los llamó, cómo los trajo. Eran complicados esta gente. Ahora él lidió con los escribas, con los fariseos también, pero por ejemplo, cuando le hicieron la pregunta ahí en Marcos 12, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? No es que estaban buscando que le enseñara, sino a ver en qué se equivocaba. Pero mire cómo responde el Jesús al final. Yo estaba mirando el texto al final. Él le dice, mira, bien has respondido a lo que yo te digo. Efectivamente es el mandamiento. Pero le dice Jesús, vaya, respondiendo sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno sabe preguntarle. Interesante cómo se puede arreglar una situación de personas complicadas, difíciles, con una palabra humilde, amable. Exactamente. Eso es muy importante. Esa palabra humilde, amable, aún para una persona que tal vez no es muy amable con nosotros. Me contaba un pastor que ya está descansando, el Señor en realidad me decía que en una oportunidad él venía camino de Chillán hacia la universidad.
e hizo una maniobra de doblar sin avisar y casi se produce un accidente y se bajó el que venía atrás y empezó a hablarle y él le respondió, perdone señor, me equivoqué. Y se acabó la contienda. Yo creo que eso nos falta a veces pensar un poquito antes de responder y no ponernos al mismo nivel. Jesús nunca se puso al nivel de las personas, sino tratar de ayudarles a recapacitar. ¿Cómo vemos esto de percibir oportunidades providenciales? Del cielo nos llega, ¿no es cierto?, una lluvia de dinero y ahora ¿qué hacemos? ¿No? Por decirlo de una manera. Pero providencial, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo tomamos? ¿Podemos quedarnos con eso? ¿Podemos no hacer nada con ello? ¿Qué le parece, pastor? Bueno, las oportunidades que tenemos para poder hablar del Señor, yo creo firmemente que son todas providenciales. No son casuales, son providenciales. Y esas oportunidades el Señor las presenta en cualquier lugar, en cualquier momento, en las situaciones más inesperadas, en los lugares que menos nosotros nos imaginamos, y con personas también que nosotros ni siquiera pensamos o sospechamos. Pero debemos recordar que el Espíritu del Señor conoce el corazón de cada persona, conoce la necesidad de cada persona. Y es el Espíritu de Dios finalmente en que produce que se provoquen esas conexiones para poder dar la oportunidad de predicar el mensaje. A mí me llama la atención, por ejemplo, ahí en la Biblia cuando se habla de Pedro y Cornelio. ¿Ustedes se acuerdan de ese Sí, relato? claro, claro. Y interesante que dice la Biblia que Pedro subió ahí a la terraza arriba a orar, pero tenía hambre. Pero en otro lado estaba Cornelio y Dios le estaba hablando a Cornelio a través de una visión de un ángel, ¿cierto? Le dijo, anda a buscar a Pedro. Y Pedro sube a orar también a otro lado. Y finalmente el Espíritu de Dios, cuando llegan a buscar a Pedro, le dice, Pedro, te están buscando. Y anda con esos hombres, aunque no son judíos, son gentiles, anda porque yo los he enviado. En fin, vemos que siempre el Señor hace esas conexiones, providencia el encuentro de uno con otro para que su mensaje de salvación pueda llegar a las personas que lo necesitan. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a eso. Yo creo que eso es importante, Raúl, estar dispuestos a ser usados por el Señor. Tal vez cada día decirle, Señor, hoy día úsame de alguna manera para poder ser bendición para otra persona. No importa quién sea, no importa el lugar, la condición, quiero ser bendición para otra persona. Dejamos el desafío para que usted lea Hechos 8:26 en adelante, donde está el encuentro de Felipe con el etíope. Ese funcionario que se fue feliz. ¿Por qué se fue feliz? ¿Por qué entendió? Porque alguien, ¿no es cierto?, se acercó, providencialmente el ángel lo llevó allá, pero le predicó, le habló, se bautizó, se entregó y se fue feliz a su casa. ¿Cómo quisiéramos que todos nosotros nos fuéramos felices después de encontrarnos con Jesús? Bueno, que el Señor los bendiga y los acompañe. Esta semana han habido lecciones muy hermosas, pero también lecciones para aprender y compartir la verdad. Bendiciones para ustedes. Gracias, pastor, por acompañarnos en esta semana. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un privilegio haberlos acompañado y que el Señor nos ayude a todos a aprender a mirar a las personas como Él las ve, con misericordia, con amor, con gracia y sobre todo con el deseo de llevarlas a los pies de Jesús. Que el Señor les bendiga y muchas gracias, Raúl, por la invitación.